Bueno, las transformaciones lineales, que son, como habíamos dicho, una de las partes importantes de esta materia y del álgebra, en realidad. El álgebra en general valora mucho estos conceptos, esta idea de transformación lineal. Es más, hay libros que hablan de que son, son los espacios vectoriales, digamos, que tienen que se manejan adecuadamente, que tienen el formato esperado o adecuado cuando se pueden plantear estas transformaciones lineales. Es una idea muy importante y también muy aplicable, ¿no? Ahora, ¿qué es una transformación lineal? Ustedes vieron en análisis el concepto de funciones, de aplicaciones entre un conjunto que se lo llamaba conjunto de salida y el otro que es conjunto de llegada. Bueno, básicamente una transformación lineal funciona igual que lo que sería una función o una aplicación para la rama del análisis matemático, ¿sí? Con dos características que son las que la hacen muy poderosa y muy distintiva, digamos, muy distinta quizá a otro tipo de aplicaciones o de funciones. Entonces, si nosotros contamos con dos espacios vectoriales, digamos, sean B y W, dos espacios vectoriales, ¿sí? La transformación lineal T, que va a ir de B a W, es transformación lineal, o sea, es una TL, como las conocemos nosotros, si se verifican dos condiciones muy importantes, que son, la primera, el transformado de B1 más B2 es la suma de los transformados, o sea, es igual a T de B1 más T de B2. Y la segunda, muy importante, es que el transformado de número real por vector, ¿no es cierto?, de K por un B1, esto es lo mismo que K por el transformado del B1. Porque eso, Lo tomás como constante, profe, y lo sacás fuera. claro, cuando hay una constante multiplicada por un elemento, ¿cierto? Por un B1, pero elemento, pueden ser polinomios, matrices, vectores, todo lo que sabemos. Cuando hay constante multiplicado por elemento y vos querés transformar eso, ese combo de la constante por el elemento, es lo mismo que transformar solo al elemento y al transformado lo multiplico por la constante que tenía. O sea, como que esa constante sale afuera, entre comillas, ¿sí? Porque no tiene eso, esa frase no tiene ningún rigor matemático. ¿Por qué son tan importantes estas dos condiciones que cumple una aplicación para llegar a ser transformación lineal? Porque nosotros venimos trabajando desde el comienzo, desde la unidad de espacios vectoriales, ¿no es cierto? Venimos trabajando con muchas cuestiones que se consiguen a través de combinaciones lineales. O sea, nosotros vimos cuando el conjunto es LI o LD, vimos los subespacios generados, todas esas cosas nos llevan a combinaciones lineales. Bueno, ¿y qué está haciendo la transformación lineal cuando te está diciendo que verifica, que respeta estas dos cosas? Te está respetando una combinación lineal. Por ejemplo, si yo tengo una TL y me encuentro con el transformado de 3B1 más 5B2, lo cual es una combinación lineal entre B1 y B2, ¿sí? Bueno, por las dos condiciones de transformación lineal, yo sé, primero, que esta suma se puede como distribuir, entre comillas, ¿no? O sea, esto me va a quedar el transformado de 3B1 más el transformado de 5B2. Pero también por condición de transformación lineal, yo sé que estas constantes salen afuera. O sea que esto me quedó 3 por el transformado del B1 más 5 por el transformado del B2. ¿Qué quiere decir esta igualdad a la que fui llegando? Que la transformación respetó la combinación lineal. O sea, los transformados de los originales están en la misma combinación lineal que estaban los originales. ¿Bien? Entonces, ese dato es lo que las hace a las transformaciones lineales unas aplicaciones de suma utilidad, por lo menos de suma utilidad en todos los contenidos
que rondan alrededor de nuestro programa, en esto de espacios, subespacios, generados, conjuntos L y LD, bueno, se tornan como muy valiosas porque justamente respetan las combinaciones lineales. Ahí es donde algunos autores de libros matemáticos, dentro de nuestra bibliografía, por ejemplo, algunos autores ahí es donde dicen que son como las mejores dentro de las aplicaciones, como las que se comportan de la manera adecuada, de la manera que uno espera que se comporten, porque te respetan las combinaciones lineales. Al cumplir con esos dos condiciones de la suma y del escalar, ¿sí? Resulta que la transformación te respeta las combinaciones lineales. Por eso son como sumamente utilizadas y útiles las transformaciones lineales. Bueno, yo les decía cuando empecé a contarles que funcionan muy parecido a las funciones de análisis, ¿no? Y bueno, y en análisis había un dominio y un codominio y una imagen. Bueno, pues aquí también. Acá vamos a tener al B, que es el conjunto de salida. El B es conjunto de salida. Y el W es el conjunto de llegada, o la imagen, conjunto de llegada. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ideas que ustedes traían de análisis matemático con las funciones. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Cuando cortan los puntos. No. Una recta. En análisis, ¿cuándo una función es sobreyectiva? Cuando cubre ¿a quién? Cuando la imagen coincide Con el dominio. con el codominio, o sea, cuando Con el codominio. Es la verdad. imagen es todo el codominio, todo el conjunto de llegada. Bueno, pues aquí va a suceder lo mismo. Una transformación lineal será sobreyectiva cuando la imagen cubra exactamente todo el W que es su conjunto de llegada. Ahora vamos a ver ejemplos de transformaciones y vamos a analizar un poquito cuándo son y cuándo no son. ¿Sí? Y teníamos también la idea en análisis, teníamos la idea de función inyectiva, que era la que hacía que cada un X no tuviera más de dos imágenes, ¿no? Cosa como esa. Bueno, acá, acá vamos a tener un subespacio que se va a llamar el núcleo de la transformación. Vamos a escribir acá, el núcleo de la transformación. Está formado por los vectores del espacio salida, o sea, por los B de B, tales que su transformado sean el nulo del otro, del de llegada, del W. ¿Sí? Porque acá podemos estar transformando vectores en polinomios, polinomios en matrices, ¿no? Una transformación se puede mover de un B a un W, por ejemplo, puede ir de P sub 2 a matrices de 2 por 2, o de R3 a P sub 2, ¿no? Se pueden mover así. Entonces, el núcleo que está inserto en el conjunto de salida, que es un subespacio del conjunto de salida, ¿sí? Estará formado por los vectores del conjunto de salida, tales que su transformado sean el nulo del otro lado del conjunto de llegada. ¿Bien? Y entonces, acá la transformación será inyectiva cuando este núcleo esté formado solamente por el nulo de salida, o sea, cuando solamente el nulo de salida se transforme en el nulo de llegada. Porque vamos a ver un montón de ejemplos donde capaz hay otros vectores de salida que se transformarán en el nulo del espacio de llegada. Entonces ahí no hay inyectividad. Esa transformación lineal no será inyectiva. ¿Sí? Bueno, pero entramos ya a nombrar núcleos e imágenes. Bien, el núcleo y la imagen, ambos, son subespacios vectoriales. Esa es una primera característica dentro de las transformaciones lineales, ¿no? El núcleo de T
es un subespacio vectorial y también la imagen de T es subespacio vectorial. Ahora, de distintos espacios, porque el núcleo será un subespacio vectorial del espacio salida, del B, y la imagen será un subespacio vectorial del espacio llegada, que es el W. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ejemplos. Bueno, por propiedad, el transformado del nulo del espacio salida es el nulo del espacio de llegada siempre. Lo que puede ocurrir es que también haya más vectores del espacio de salida que se terminen transformando en el nulo del otro lado, ¿no? Eso por propiedad. A ver dónde tenemos ejemplos acá. Todo esto está demostrado, que son subespacios, que verifican eso, está todo demostrado en el apunte, pero bueno, ahora vamos a un ejemplo. A ver, 3, 4, menos 4i, xy es x. Por ejemplo, vamos a una t que vaya de R2 en R2, tal que el transformado de xy sea x menos y. ¿Sí? Hay que leerlas como también en análisis había que leer las funciones, hay que leerlas como en palabra, como que ¿qué hacen? O sea, agarra un elemento de R2 y lo va a transformar. En este caso lo va a transformar en otro elemento del mismo R2. Puede que no, o sea, en el práctico van a encontrar montones de ejemplos donde agarra un vector de R2 y lo transformó en un polinomio, en una matriz, lo que fuere, ¿no? Bueno, acá esta T nuestra, que es la primera con la que nos vamos a topar, va de R2 en R2, quiere decir, agarra un vector de R2 y lo transforma en otro vector de R2. A ver, vamos a tirar algún ejemplo. Si el vector de R2 que yo agarré es el 2, 3, ¿quién será el transformado del 2, 3 según esta TL? Bueno, esto asumo que es una TL, qué sé yo, habrá ejercicios que primero me pedirán ver qué sea, todo eso, bueno, acá yo asumo que es, ¿no? ¿Quién será el transformado del 2, 3? ¿Qué hace la TL con un vector xy? Lo transforma en esto, en 2 esto. menos 3 te quedaría entonces. Claro, el transformado del 2, 3 te estaría quedando 2 menos 3. Vamos a otro, vamos al transformado del menos 4, 1. ¿Quién va a ser el transformado del menos 4, 1? Menos 4 menos 1. Bien, menos 4 menos 1. Ahora, ¿qué está pasando gráficamente? ¿Quiénes son los transformados de estos tipos, de estos vectorcitos acá? Resulta que yo tenía al 2, 3, lo tenía acá, y su transformado resultó ser el 2 menos 3. Terminó acá. Vamos a agarrar otro color. Es como una proyección hacia el otro lado, algo así. O sea, O sea, el proyectado no sé si terminó entendía. acá. ¿Sí? 2 menos 3. ¿Qué pasó con el otro? El menos 4, 1. Menos 4 con 1, lo tengo acá. Y el proyectado, es este, ¿no? Y el proyectado era el menos 4 menos 1. O sea, se vino para acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué está haciendo esta TL? Eso es lo que hay que entenderles, por eso hay que decírselo uno en palabras también. Es como que son simétricos en el eje X. Exacto. Está produciendo una simetría respecto al eje X. Agarra un XY cualquiera y te busca el simétrico con respecto al eje X. Bueno, pensemos, por ejemplo... Profe, Sí. siempre es respecto al eje X. No, esta es una. Te puede hacer cualquier cosa. Te puede bien. rotar, te puede aumentar el tamaño, te puede hacer simétrico con el Y, simétrico con el origen. Además, en R3 te lo puede hacer simétrico en plano. No, son, digamos, este es el primer ejemplito, medio sencillito, pero sí es importante que uno se pregunte qué cosa está haciendo esta transformación.
¿quiénes son los transformados de esta transformación? ¿No? Por eso que decíamos, porque es un concepto matemático que se aplica muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿quién les parece que será el núcleo de esta transformación? ¿Qué vectores irán a parar al 0, 0? Porque, a ver, si yo sigo la definición de núcleo, el núcleo de esta T serán los vectores de R2, porque eran los del espacio salida, tales que su transformado sea el 0 del otro lado, pero el otro lado también era R2, o sea, que su transformado fuera el 0, 0. ¿Cómo lo busco algebraicamente? Y bueno, me planteo este transformado. El transformado de un xy era el x menos y, ¿no es cierto? Entonces, lo que debe ser 0, 0 es este transformado, o sea, el x menos y es el que debe ser 0, 0. ¿Qué significa esto? Y que el x es 0 y que el y es 0. Digamos, el único vector que va a ir a parar al 0, 0 por esta transformación es el 0, 0. ¿Sí? No hay otro, cualquier otro vector, el 2, 3, el 0, 4, ¿a dónde va a ir a parar el 0, 4? ¿Quién va a ser el transformado de 0, 4? El 0 menos 4. Exacto. O sea, yo tengo vectores sobre el eje Y, 0, 4, por ejemplo, me los mandó a vectores sobre el eje Y, pero del lado negativo. Vamos a pensar en vectores sobre el eje X, por ejemplo, el 4, 0. ¿Sí? ¿Dónde se me va a ir a parar el 4, 0? El mismo. A Ese va a seguir igual. Me queda igual. Porque los del eje X, ¿qué dijimos nosotros que está haciendo? Está agarrando un vectorcito y lo proyecta, digamos, busca su simétrico respecto al eje X. Porque la condición de transformación que teníamos acá es que te cambiaba el signo en y. Entonces, como en y tenemos 0, va a seguir igual. Claro, pero está bien, eso es lo que te dijo algebraicamente la TL. Pero ¿por qué está sucediendo eso? Y porque cuando yo pienso qué hace la TL está agarrando un vectorcito y me lo está mandando a su simétrico respecto al eje X. Los que están en el eje X, los simétricos de quienes están en el eje X, son ellos mismos, no se van a ningún lado. Por eso que el transformado de 4,0 sigue siendo 4,0. ¿Sí? Entonces, íbamos a que quienes van a ir a parar al 0, 0. Los del eje X no, porque se quedan en su lugar. Los del eje Y no, porque el 0, 4 me iba al 0 menos 4. ¿Sí? Los que están en el aire, en los espacios, en los cuadrantes, no, porque si hay uno inclinado así, te salió inclinado en el otro cuadrante. ¿Bien? Entonces, ¿quién es el único que va a ir a parar al 0, 0? El 0, 0. Bueno, eso te salió acá algebraicamente. Porque vos te estás preguntando, ¿quiénes integran el núcleo? Y los vectores tales que el transformado sea el 0, 0. ¿Quién es el transformado? El x menos y. O sea, el x menos y tiene que ser 0, 0. Ajá, entonces, x es 0 y es 0. Digamos, ahí te lo contestó el álgebra. ¿No? Profe, Sí. ¿y por qué no importa el núcleo? O sea, ¿qué información nos da el núcleo? Y bastante. Por ejemplo, la inyectividad te la da el núcleo. O vos podés querer. Imaginemos que estamos hablando de algo real, de que yo quiero proyectar puntos, no sé, sobre la pared que tengo enfrente, que es un plano pi. Y bueno, a mí me puede interesar saber qué puntos de mi dibujo van a ir a parar al origen del plano pi que tengo adelante, digamos. Pero Y sí es útil. O sea, todas las transformaciones tienen un núcleo. ¿sí? Todas tienen un núcleo. Lo que te puede suceder es que el núcleo solamente lo integre el nulo, como es esta. Esta transformación, el único elemento que está en el núcleo es el 0, 0, pues no hay otro que vaya a parar al 0, 0 por esta transformación. Ah, muy bien. ¿Sí? Bueno, pero todas tienen núcleo, y ese núcleo es un subespacio vectorial del espacio de salida. Eso está probado, digamos, es y está probado en el apunte. Aun si el núcleo fuera, como en este caso, solamente el nulo, porque eso es un subespacio.
el conjunto formado por el nulo de un espacio es un subespacio. Eso lo hemos probado o lo hemos charlado antes cuando hablábamos de espacios y subespacios. O sea que sigue siendo subespacio. Y la imagen es un subespacio del espacio de llegada. ¿Quién será la imagen en esta transformación que nosotros estamos considerando acá? Que hacía esto, ¿no? Agarraba un vector y te lo transformaba en el simétrico con respecto al eje X. ¿Quién será la imagen de esta transformación? El 0. ¿Solo el 0? Fíjense que ¿Cómo es la acá pregunta? teníamos algunos transformados, ¿no? Teníamos el 2 menos 3, que era este, es el transformado, es imagen de este. Ah, yo pensé que O preguntaba sea, el los último transformados, profe, los transformados son, ¿no? Sí, pero ¿y quiénes son los transformados de esta T? Menos 3, menos 1 y 0. Nada más, no hay más. ¿Va a ser todo el eje Y o no? Ponele, si yo agarro un punto de acá, ¿este será transformado de alguno? Sí, del que está acá arriba. Puede ser todo R2. Todo Entonces R2, son todos los que pertenecen al eje. todo R2, Claro. todos son todos transformados de alguien. O sea, vos agarrás este punto, ¿sí? Y es el transformado del que está acá abajo. Agarro este punto, y sí, es el transformado del que está acá arriba. Agarro un punto en el eje en el eje Y positivo, sí, es el transformado del que está acá abajo. ¿Sí? O sea, la imagen de esta transformación lineal es todo R2. El núcleo lo forma nada más que el 0, el nulo, y la imagen la forma todo R2. Y Vamos eso a ya ver. nos lo decía al principio, ¿no? Ahí cuando T de No es R2 con... inyectiva, entonces la imagen acapara todo el conjunto de llegada. Entonces es sobreyectiva. Esa transformación es inyectiva y es sobreyectiva. O sea que es biyectiva, lo mismo que la función. Vamos a otra, mirá. También de R2 a R2 para que se vea bien. A ver, tenemos una T, tenemos una T, también de R2 en R2, pero ahora el transformado de XY es 0Y, ¿no? Que me la dan la transformación, ¿no? Bueno, no siempre me la dan. Muchas veces vamos a tener nosotros que buscarla con ciertas condiciones que nos dan. Pero bueno, ahora en esta primera parte me la dan a la transformación. Me dicen una T de R2 en R2, tal que el transformado de XY es el 0Y. ¿Quieren ejemplo? Bueno, transformemos, qué sé yo, el vector 3, 4. ¿En qué se transformó el 3, 4? 0,4. 0,4. 0,4. En el 0, 4. Transformemos el menos 1, 2. ¿En qué se transformó? 0,2. 0,2. 0, 2. Ok. Bueno, ¿qué está pasando gráficamente? Yo tenía 3, 4, que estábamos acá, estábamos ahí, y se me transformó en el 0, 4, o sea, en este. ¿Sí? Después yo tenía el menos 1, 2. Menos 1, 2, estaba acá. Se me transformó en el 0, 2. Ahí. Vamos a transformar al, no sé, 5 menos 3. ¿En qué se transformará el 5 menos 3? 0 menos 3. Bien, en 0 menos 3. Entonces, 5 y menos 3, que andaba como por acá, resulta que se transformó en 0 menos 3. Bueno, ¿qué está haciendo esta TL? Los proyectan Y. Los proyecta sobre el eje Y. Correcto, está haciendo una proyección. Agarra uno cualquiera y te lo mandó al eje Y. ¿Quién será el núcleo de esta proyección? ¿Quiénes serán los vectores que van a ir a parar al 0, 0? Lo podemos hacer algebraicamente. Digamos, el núcleo de T está 0, 0 de nuevo va a ser.
por los B de R2, tales que, no sé, pensemos un poquito más, tales que el Todo lo que transformador... está en el eje X, profe, ¿no? El X0. Todos los que están en el eje X. Ok, el núcleo pide todos los que su transformado sea 0, 0. ¿Pero quién es el transformado? El transformado es 0i. Entonces, 0i es el que se me tiene que hacer 0, 0. ¿De dónde me queda el i? A ver, La recta y 0. 0i era, claro. De donde todos los que tengan i0 se van a transformar en el 0, 0. A ver, entonces, todos los que sean, por ejemplo, el vector, pongámosle el vector sobre el eje Y o sobre el eje X, estoy dudando ahora. Sobre el eje X. Sobre el eje X, claro, ahí me entró la duda. Ok. El vector 4, 0, por ejemplo, que es un vector del eje X, el 4, 0, ¿en qué se va a transformar? En el 1. 0, 0. 0, 0. Claro. ¿Ven? Puede estar a condición de que cuando tenga I0 va a ser 0, 0. Claro. El transformado del 4, 0 es el 0, 0. Lo mismo 5, 0 va a ser 0, 0. Menos 3, 0 va a ser 0, 0. O sea, todos los vectores del eje X, que son aquellos que tienen I igual a 0, porque por eso están sobre el eje X, ¿sí? Todos los vectores del eje X al transformarse van todos a parar al 0. Entonces acá el núcleo ya no está formado solamente por el nulo, está formado por todo el eje X. Digamos, el núcleo de T es el eje X. O si quieren, la recta Y igual 0. ¿No? Bueno, esta ya no es inyectiva, porque hay muchos vectores que van todos a parar al 0, 0. Este núcleo, que sabemos que es un subespacio, ¿sí? Y por ende tiene dimensión. ¿Qué dimensión tiene? El eje X, ¿qué dimensión tiene? 1. 1, profe. Hay un núcleo con dimensión 1 que contiene un montón de vectores infinitos, vectores. Además del 0, 0, todo lo que está sobre el eje X, todos esos están en el núcleo, ¿sí? De la transformación lineal. Ahora, ¿quién es la imagen de esta transformación lineal? La recta X igual 0. Claro, el eje Y. Porque ¿qué dijimos que hace? Te agarra un vector y te lo proyecta todo al eje Y. Entonces te los manda a todos al eje Y. Entonces, la imagen de esta T, la imagen es el eje Y, o si queremos, la recta X igual 0. ¿Qué dimensión tiene la imagen? 1 también. 1 también. ¿Es inyectiva esta TL? No, porque tiene un núcleo de dimensión 1. El núcleo está formado por más gente, además del 0, 0, está formado por más elementos, por infinitos más elementos. ¿Sí? Entonces no es inyectiva. No es tampoco sobreyectiva, porque la imagen no te ocupa todo R2 como la otra. La imagen de esta te ocupa solo una parte de R2, que es la recta X igual 0. ¿Se ve? Y se da una cuestión acá importante, que es un teorema, que con esto cerramos, que dice que en una transformación lineal que va de B a W, ¿no es cierto? CAT de B a W, bueno, la dimensión de B se obtiene como dimensión del núcleo de T más dimensión de la imagen de T. Veamos el caso anterior nuestro. Nuestro núcleo tenía solamente al 0, 0. Por lo tanto, la dimensión del núcleo de la de antes, de la anterior, la dimensión de ese núcleo era 0. ¿Sí? Y la imagen era todo R2. O sea, la dimensión de la imagen era 2. Se está cumpliendo el teorema. 0 más 2 es 2, que es la dimensión del espacio de salida. En esta también se está cumpliendo el teorema. Dimensión del espacio de salida es 2. Y tenemos dimensión de núcleo 1, dimensión de imagen 1. ¿Sí? Entonces, 1 más 1, 2, dimensión del espacio de salida.
Bueno, ese teorema es utilísimo, es muy útil y muy usado, que se lo llama teorema de la dimensión. Después más adelante viene otro teorema de la dimensión, pero bueno, este es de la dimensión, que te dice que la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿preguntas?